Put your flags up in the sky, up in the sky. Juggle on the wall, And wave 'em side to side, side to side. loud to loud. Show the world where you're from, show 'em where you're from. We are one, baby. Show the world we are one. Hola compañeros, el objetivo de esta presentación es inducir, presentar los contenidos de la unidad 3, que es la unidad de desarrollo rural territorial. El curso está planteado a través, digamos, de una transición que inicia en la unidad 1 a través de la construcción de diferentes conceptos y visiones del desarrollo rural en el contexto también del desarrollo económico, considerando también o planteando también los análisis críticos acerca de las propuestas de desarrollo que han sido planteadas en el pasado y que están vigentes actualmente. Evolucionamos hacia una segunda unidad que continúa con la construcción de conceptos sobre lo rural y sobre las alternativas del desarrollo. Y para entrar a esta fase, que es la unidad 3, donde ya se desarrolla una opción, una alternativa concreta que está tomando fuerza y que es vigente ya en algunos países de América Latina. Posteriormente, en la unidad 4, entraremos, digamos, a una fase de deconstrucción y a una fase de reconstrucción, de construcción de conceptos en el marco de las tendencias, de las alternativas, de los desafíos, de construcción de buena parte de la materia asimilada y cubierta hasta el momento, pero también con una reconstrucción de manera tal de que este proceso permita finalmente desarrollar la capacidad de análisis y la capacidad de propuesta de ustedes. Concretamente, en cuanto a esta unidad 3, desarrollo rural territorial, básicamente estaremos cubriendo 3 campos de temática. Un punto de partida con conceptos y principios del desarrollo rural, básicamente desde el enfoque latinoamericano. La concepción y la evolución del desarrollo rural y posteriormente del desarrollo con enfoque territorial en la Unión Europea. Y una tercera grupo temático donde se analiza críticamente las limitaciones de este enfoque y las posibilidades de aplicación en América Latina con algunas referencias a ejemplos prácticos de aplicación concreta en nuestros países. Nuestro punto de partida, el tema de esta semana, conceptos y principios. En este módulo, la idea es, pues bueno, desarrollar los conceptos y elementos principales del desarrollo territorial, entendido como un enfoque que nace básicamente en la Unión Europea, pero que también posiblemente tenga algunas raíces en América Latina con los enfoques de desarrollo endógeno, de desarrollo local y de desarrollo regional. Una de las instituciones que más ha participado en el desarrollo conceptual de esta teoría es el IICA, así es que la primera lectura que ustedes tienen es una lectura de Sergio Sepúlveda, digamos que es uno de los gurús conceptuales del desarrollo territorial en América Latina, y él nos esboza los principales elementos desde el punto de vista de la construcción que ha hecho el IICA, que no necesariamente corresponde plenamente a lo que se está implementando en los diferentes países de América Latina. Este enfoque del desarrollo territorial es un enfoque integral que parte del concepto del desarrollo sostenible y que se atribuye integrar enfoques y elementos de las propuestas anteriores, de lo que ya vimos como alternativas o teorías alternativas, de los conceptos de multifuncionalidad de la agricultura, pluriactividad del medio rural, por ejemplo, los componentes de desarrollo endógeno, de descentralización, de participación de la sociedad civil, de la articulación urbano-rural y los flujos y relaciones funcionales e intercambios que ocurren entre los dos espacios, integra o
intenta integrar todos estos conceptos para plantearlos como una estrategia integrada de aplicación práctica. Este enfoque toma al territorio como el eje central y lo considera un producto histórico que ha sido construido social y culturalmente y que tiene unas características propias que le confieren una identidad. Hay una identidad en la población vinculada fuertemente a componentes de carácter cultural y que son elementos a su vez que permiten delimitar ese espacio como un espacio físico que puedo delimitar y que no tiene que ver con las fronteras político-administrativas que establecen los países. Va más allá, hay otros criterios de limitación que ya los veremos en el transcurso de la unidad. Además, el territorio es concebido como la unidad de planificación y la unidad de gestión en donde los actores participativamente identifican sus necesidades, plantean sus estrategias de desarrollo en una visión de largo plazo. El enfoque propone, por lo tanto, el desarrollo de políticas territoriales. Podemos decir que son políticas de tipo horizontal, que van a converger con las políticas de tipo vertical, que son las políticas nacionales o institucionales. Debe haber un complemento, según ese enfoque, entre ambas políticas. Y propone que a través de esa integración de políticas haya una mejora de la cohesión social y de la cohesión territorial en los espacios de intervención. Ya veremos qué significan estos conceptos de cohesión, que son básicamente propuestas para equilibrar el desarrollo y para articular los territorios social y económicamente a lo interno y con respecto al país. Tenemos una distribución y unos territorios muy polarizados en los países internamente y más aún regionalmente. El enfoque también plantea elementos o conceptos que ya se han venido desarrollando en la historia reciente, como los conceptos de capitales. Habla del capital social, del capital natural, del capital económico, del capital político institucional. Y la suma de estos capitales confieren una competitividad territorial. O sea, aquí no estamos hablando de competitividad económica por sí sola, ni de competitividad de los recursos naturales, ni de los factores sociales, sino que la integración y la suma de estos capitales, que a su vez son, digamos, los potenciales o los recursos endógenos de los territorios, son los que confieren competitividad al territorio como una unidad, ya dijimos, histórica, pero también espacial. Por lo tanto, plantea el desarrollo en términos de un desarrollo económicamente rentable, socialmente equitativo y ambientalmente sostenible. Este es un modelo en experimentación. Tenemos más teoría que experiencia práctica y siempre se plantea el cómo. Quizás parece un enfoque idealista. Y si hemos tenido problemas en el pasado para definir el cómo, lo seguimos teniendo ahora con planteamientos tan ambiciosos como el enfoque territorial. Un segundo grupo temático, que es el desarrollo rural en la Unión Europea. Ya hemos visto durante la unidad 2 que en la Unión Europea inicia con las políticas agrícolas común, la política agrícola común, el PAC, como una medida para asegurar para asegurar la alimentación, seguridad alimentaria, luego de la devastación que sufrió la Unión Europea y la dependencia alimenticia y otras posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que llevaron a una modernización de la agricultura y también a una mayor vinculación de los espacios urbanos y rurales, pero que sin embargo provocaron desequilibrios territoriales y efectos negativos en el medio ambiente, y se menciona también en la calidad de los alimentos.
Posteriormente, ya conocemos también el concepto, surge el enfoque de la multifuncionalidad de la agricultura y más adelante el enfoque de la multifuncionalidad o pluriactividad de los espacios rurales, entendidos ahora no solo como espacios dedicados a la producción agrícola, sino como espacios que ofrecen, además de una producción económica, diversificada de por sí, que está en el planteamiento europeo, también son espacios de protección de la naturaleza, de recreo, de ocio, de naturaleza, perdón, de turismo, de protección del patrimonio cultural, gastronómico, etcétera, etcétera. Posteriormente surge una preocupación por las áreas periféricas que quedaron rezagadas en este proceso y se incorpora también la preocupación a la despoblación o la desertificación de las áreas rurales, planteando elementos de diversificación y de cohesión social y territorial. Estos conceptos, digamos, que configuran a finales de los 80 lo que posteriormente sería la evolución de la PAC hacia una política de desarrollo rural europeo que va adquiriendo connotaciones de enfoque territorial. Entonces se configura ya luego el enfoque territorial que busca igualmente ayudas específicas a los territorios de acuerdo a sus especificidades y de acuerdo a su disponibilidad de recursos propios, a sus potenciales, y como una intervención dirigida a la población rural, no solamente a la agricultura. Y nacen de esta manera, o se proponen las iniciativas líder, que son enfoques orientados a pequeños territorios homogéneos, con estrategias que ya, digamos, han sido asimiladas por el enfoque latinoamericano del desarrollo territorial, como las estrategias de abajo hacia arriba, la propuesta de políticas, de acciones, de dotación de recursos, de creación de estructuras institucionales propuestas por los actores locales organizados participativamente, no de arriba hacia abajo como ha sido lo tradicional, sino de abajo hacia arriba. Propone también la multisectorialidad, que se refiere a las alianzas y las sinergias entre los actores de la sociedad civil, los actores privados y los actores públicos, para que compartan una misma estrategia, una estrategia común de desarrollo del territorio. Hay un diagnóstico del territorio, se identifican unas fortalezas y se proponen acciones a la medida, que obviamente no van a ser las mismas de un territorio que tenga unos capitales diferentes. Y se articulan estructuras que los europeos llaman GAL, Grupos de Acción Local, y que en algunos países se han llamado GAT, Grupos de Acción Territorial, que son, digamos, las estructuras en las que convergen los actores públicos, privados e institucionales para planificar y para gestionar el desarrollo a partir de esa visión común de los actores locales. Posteriormente surge la Agenda 2000 en la Unión Europea, que termina de consolidar el enfoque sectorial del agrícola y complementarlo con el enfoque territorial. Y más recientemente, las nuevas reformas que ya buscan una mayor integración y cohesión, un desarrollo de infraestructura, incorporan elementos de innovación, de competitividad con más fuerza, de protección medioambiental y de mejoras en la calidad de vida de la población. Como vemos, son procesos históricos y objetivos diferentes a los de América Latina. Por lo tanto, en el tercer grupo temático, referido a las limitaciones y a la aplicación del enfoque en América Latina, nos replanteamos nuevamente una serie de interrogantes acerca de la viabilidad de este enfoque, primero en Europa, más levemente, pero más profundamente en América Latina. Entramos entonces a este grupo temático de limitaciones y aplicaciones de aplicación del enfoque en América Latina y pretendemos responder preguntas como las siguientes. ¿Qué tan efectivo ha sido el enfoque territorial en la Unión Europea?
¿Cuáles han sido sus alcances? Estamos hablando de un enfoque de desarrollo general para las zonas rurales o estamos hablando de un microdesarrollo. Ese es un componente importante. Básicamente, cuando vemos, por ejemplo, que las iniciativas líder a través de los grupos de acción local son pequeños fondos, quizás no tan pequeños, pero sí dirigidos a acciones muy específicas en la Unión Europea que normalmente no incluyen el desarrollo de infraestructuras básicas, de caminos, viviendas, acueductos, cosas de ese tipo, sino más bien son microdesarrollos. Entonces surge el planteamiento de si es un concepto general, digamos, que pueda impactar el desarrollo rural como un todo. Y más aún cuando estos grupos de acción local pueden considerarse como estructuras paralelas a la institucionalidad oficial, ¿no? En este caso, a los poderes de los municipios, en el caso de España, y el concepto aplica para América Latina. La otra pregunta es si las estrategias líder serían sostenibles sin los recursos de la Unión Europea, ¿no? Que es igual, un planteamiento igualmente aplicable a América Latina. La historia de América Latina demuestra que los proyectos de desarrollo rural integrado, por ejemplo, de los años 70, se cayeron cuando se retiró la ayuda financiera y de servicios que proporcionaba el Estado. Particularmente para América Latina, nos vamos a plantear preguntas como si este enfoque europeo es extrapolable a nuestro contexto, tanto en forma total como en forma parcial. ¿Qué elementos son comunes que permitan ser de utilidad en un planteamiento de desarrollo rural latinoamericano en sus diferentes contextos? Nos planteamos si América Latina realmente ha construido un concepto de desarrollo rural territorial y ha construido un paquete de herramientas para implementarlo. Y si hay una institucionalidad, unas políticas, una legislación adaptadas para la implementación de ese enfoque. O si tenemos la capacidad de construir esas condiciones que permitan su aplicación. En términos más técnicos, nos preguntaremos, por ejemplo, si tenemos territorios con las características que los tiene la Unión Europea, por ejemplo. Ya vimos que el enfoque territorial plantea que la delimitación de estos espacios, que son la unidad para la intervención de las estrategias territoriales, presentan unas características propias de historia que han configurado una cultura y una identidad. Existen o son dominantes o predominantes este tipo de territorios, o más bien hay una difusión considerando que tenemos territorios de reciente colonización que quizás estos elementos que son conceptualmente básicos para el desarrollo territorial no estén presentes en América Latina. Lo otro es si estamos hablando de un desarrollo territorial para promover un desarrollo o de un desarrollo territorial para combatir la pobreza. Y generalmente vamos a encontrar los dos términos asociados, a veces sin mayor diferenciación. Estrategias de desarrollo territorial para combatir la pobreza. En realidad, deberían ser estrategias simultáneas, paralelas, pero diferenciadas, ¿no? No es lo mismo combatir la pobreza, que hay sus instrumentos sociales o asistencialistas, que provocar un desarrollo en el sentido que lo propone el desarrollo sostenible. Luego, si tendrá América Latina y sus territorios rurales condiciones para que se acepte dentro de su población el planteamiento de estos enfoques. Estamos hablando de que la mayoría de los territorios rurales de América Latina necesitan primero satisfacer sus necesidades básicas de todo, ¿no? De las más básicas como tierra, vivienda, etcétera, etcétera, y para los que lo tienen, necesidades de los factores de producción además de la tierra, capital, instrumentos, insumos, etcétera. Y las experiencias, como lo van a leer, han demostrado que
en zonas donde se ha propuesto el desarrollo territorial, los productores demandan crédito para producción. No tienen crédito para producir, son explotaciones primarias, quizás algunas en vías de extinción, y la incorporación de estos elementos quizás no sea tan aceptada o tan adecuada. Finalmente, nos vamos a plantear si existe una capacidad local, unos recursos endógenos y un potencial que permitan un potencial para la transformación de nuestros medios o territorios rurales a partir de este enfoque. Y las posibilidades de articulación, no solo de los sectores sociales, sino de estos con respecto a los institucionales y en su conjunto con los sectores privados. Así es que bueno, este fue un recorrido temático por la unidad 3. Profundizaremos en el transcurso de estas 3 semanas en estos elementos y espero que les sirva esto como una orientación general para poder asimilar de mejor manera los contenidos de la unidad. Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Hasta luego. When the going gets tough,